Hola, en este video vamos a tratar de describir el circuito básico de un desfibrilador, diferenciar un monofásico de un bifásico y simular electrónicamente su funcionamiento de una manera básica. Vamos a partir de un corazón que tiene una arritmia, por ejemplo una fibrilación ventricular, y la idea de la desfibrilación es hacer pasar corriente por ese corazón con la idea de resetearlo de alguna manera eléctricamente y hacer que el sistema de conducción tome el mando nuevamente y recupere el ritmo sinusal. Para eso vamos a partir del modelo más básico de un desfibrilador monofásico, donde vamos a tener representado por esta resistencia al corazón y por estos cables que tenemos acá, serían las paletas del desfibrilador, le vamos a entregar la corriente. ¿Sí? Para llevar esa corriente al corazón necesitamos un sistema que la provea, un sistema que provea la energía necesaria para desfibrilarlo, que podría ser una batería, por ejemplo. El problema de la batería es que es incapaz de proporcionar el voltaje necesario y con la rapidez necesaria para desfibrilar el corazón. Por lo que entonces es necesario colocar un capacitor, que lo tenemos acá. El capacitor es un dispositivo electrónico que se carga con corriente continua y luego puede descargarse rápidamente por medio de los cables en el corazón. El capacitor va a alternar entre dos circuitos, digamos. Por un lado va a estar el sistema de carga que lo carga y luego el sistema del paciente donde se descarga, ¿sí? Alterna entre esos dos circuitos. No vamos a hablar mucho del sistema de carga que lo tenemos representado de este lado, pero básicamente un sistema de carga tiene que tener dos características. Poder cargar al capacitor con corriente continua y a altos voltajes. Esto va a depender de si el desfibrilador está conectado a la corriente común, un enchufe, o si está operando con baterías. Digamos que los desfibriladores tienen que ser portátiles, ni hablar de los desfibriladores externos automáticos. Por lo tanto, el sistema de carga va a variar y no vamos a hablar mucho de eso. Simplemente podemos decir que un sistema de carga de corriente va a tomar corriente alterna de la pared, por medio de un transformador elevador le va a subir el voltaje, los transformadores funcionan con corriente alterna, estos números son orientativos nada más, pero por ejemplo 220 volt a 2000 volt, un rectificador va a transformar esa corriente en continua, 2000 volt continuos, y ahí va a cargar el capacitor. En cambio, por ejemplo, si el capacitor está funcionando con una batería, los 12 volt de la batería, por ejemplo, que son corriente continua, por medio de un inverter, un inversor, los va a llevar a corriente alterna, también 12 volt, porque el transformador, como dijimos, necesita corriente alterna. El transformador va a elevar la tensión de esa corriente alterna a un número muy elevado, por ejemplo 2000 volt. Otra vez el rectificador lo va a llevar a corriente continua y ahí va a cargar el capacitor. Ese serían básicamente y muy por arriba los sistemas de carga del capacitor, que en nuestro esquema van a estar representados simplemente por esto, que no es una transmisión fiel de lo que acabamos de ver, pero bueno, el circuito va a estar operado por estas llaves que tenemos acá, que simplemente son interruptores. Entonces, el capacitor va a interactuar con el sistema de carga, va a obtener la carga, se va a aislar del sistema de carga y luego va a descargarse en el corazón, ¿sí? Para operar este circuito, usamos un simulador. Acá tenemos el simulador y vamos a empezar a hacerlo funcionar. Iniciamos la simulación y acá vamos a ver graficada la carga del capacitor y en este lado el paciente. Vamos a cargar el capacitor cerrando el circuito. Vamos a ver que el capacitor copia el voltaje de la fuente, en este caso 12 volt. Y una vez que lo tenemos cargado lo podemos aislar. El paciente, recordemos que está representado por esta resistencia. Una vez que nosotros apoyamos las paletas en el paciente y accionamos el botón, se va a producir la descarga del capacitor en el paciente. Y ahí lo vemos de esta manera. Pausamos la simulación y vemos la morfología de la descarga del capacitor, que se hace un pico de voltaje y luego empieza a disminuir exponencialmente para luego ser truncada esa descarga. Por lo tanto, este tipo de descarga es monofásica, vemos que tiene una sola fase, es decir, la corriente siempre circula en la misma dirección, en este caso viene de arriba hacia abajo, y es truncada al final. Esta onda se llama, como dijimos, exponencial truncada y la podemos representar de esta manera. Un pico de voltaje va disminuyendo y se trunca. Estudios posteriores han demostrado que este tipo de descarga monofásica no es tan eficiente para revertir una fibrilación ventricular, por lo tanto se empezó a usar otro tipo de onda, como vemos en esta imagen, que se llama
sinusoidal amortiguada. Quiere decir que no hay un pico tan abrupto, sino que sube de manera un poco más lenta, si bien sigue siendo rápido, y luego empieza a decaer también de una manera más lenta. Se llama onda sinusoidal. ¿Cómo se logra con el desfibrilador monofásico? Poniendo en el circuito que va al paciente un inductor. De esta manera, si resumimos la simulación, volvemos a cargar el capacitor copia el voltaje de la batería, lo aislamos del sistema de carga y entonces ahora vamos a descargar en el paciente. Para eso cerramos el switch y vemos de esta manera cómo se copia, cómo se crea una onda sinusoidal amortiguada. Dentro de los desfibriladores monofásicos, ese es el tipo de onda que se entrega al paciente para desfibrilarlo. En estos dos ejemplos, de nuevo, la corriente atraviesa al paciente en una sola dirección, en este caso de arriba abajo, y por eso se llama monofásico. Después se dieron cuenta de que si se revertía la dirección de la corriente durante el choque, eso aumentaba las probabilidades de una desfibrilación e incluso la hacía más eficiente, ya no era necesario tanta energía. Recordemos que la energía que nosotros seleccionamos en el desfibrilador, en joules, va a ser proporcional al voltaje de carga del capacitor. Es decir, nosotros interactuamos con el sistema de carga, seleccionamos los joules que queremos y el sistema carga el capacitor con un voltaje determinado acorde a los joules que nosotros querramos. Hay una relación entre la energía almacenada en un capacitor y el voltaje que tiene. Nosotros seleccionamos la energía y la máquina, el desfibrilador, carga el capacitor con el determinado voltaje que da la energía que nosotros seleccionamos. Entonces, volvemos a los desfibriladores. En este caso vamos a simular un desfibrilador bifásico. Para eso lo tenemos acá. ¿En qué consiste un desfibrilador bifásico? Básicamente es un arreglo de interruptores que tenemos acá. Vamos a marcarlos. Un arreglo de interruptores, de 4 interruptores que funcionan pareados y con el mismo sistema de carga y el mismo capacitor logramos otro tipo de descarga. Es decir, ahora vamos a ver en la simulación el desfibrilador bifásico funciona de la siguiente manera. Este switch, este interruptor funciona con este pareado, es decir, toco uno y cierra el circuito. Y este otro funciona pareado con el de abajo a la izquierda. Es decir, la corriente, la descarga del capacitor va a venir por este cable y si este par de switch está cerrado, va a atravesar al corazón, que está representado por esta resistencia, de izquierda a derecha. Ahora, si luego cambio, abro este circuito y cierro este, la corriente va a venir por este lado y va a atravesar al corazón de derecha a izquierda. ¿Sí? Esto es una descarga completamente diferente a la que tenemos antes. Vamos a ponerlos a jugar. Cargamos el capacitor, de nuevo, el capacitor se llena, mantiene el voltaje. Una vez que lo desconecto del sistema de carga, el capacitor está cargado, vemos que el voltaje en el capacitor se mantiene. Y luego tengo que hacer un juego entre los switches. Cuando voy a descargar en el paciente, descargo y termino de esta manera. Entonces, la onda que obtengo acá no me quedó simétrica, es primero una fase donde hay un pico de voltaje acá abajo, empieza a decaer, se trunca, hay una especie de pausa y luego hay corriente en la dirección inversa, es decir, de derecha a izquierda. Hay un pico y empieza a decaer y se trunca de nuevo. Esta es una onda bifásica. La podemos ver dibujada de esta manera, donde tenemos voltaje en función del tiempo, la primera fase en un sentido, hay un intervalo de switch y luego una fase inversa, digamos, de la diferente polaridad. Esto quiere decir que la corriente está pasando en otro sentido a través del corazón y se trunca de nuevo. Esto se llama onda bifásica exponencial por cómo decae y truncada porque no llega a cero, sino que se trunca antes. Y el nombre técnico de este arreglo que tenemos acá de interruptores se denomina puente H, es un arreglo electrónico. Esta sería básicamente la forma en la que funcionan de una manera simple los desfibriladores, tanto monofásicos como bifásicos.